Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta preciosa hora. Damos gracias al Señor por una oportunidad que nos da de en esta noche estar delante de cada uno de ustedes para poder estudiar de la palabra del Señor, para poder aprender de su palabra. Oramos en esta noche por nuestra hermana Patti Pavesio, que se encuentra en el hospital en esta hora debido a un percance que tuvo por algo en el corazón que los doctores están observándola. Así que les suplico por favor que estén orando juntamente con nosotros para que sea Dios quien tenga el control de su vida. Asimismo por mi amada suegra, que ha tenido una gran mejoría, pero seguimos orando para que el Señor traiga su vida de regreso a nuestro hogar, y así por todos aquellos que están afectados de salud. Oramos para que sea Dios ministrando salud, ministrando fuerzas nuevas en este día, en esta noche. Así que yo les voy a suplicar en esta hora que vayamos a la palabra del Señor en Mateo capítulo 1 versículo 23. Una vez más damos gracias al Señor por su misericordia, porque Dios es bueno, Dios nos ama y nos tiene en sus manos. Mateo capítulo 1 versículo 23. En esta noche continuamos con la tercera de las verdades fundamentales, la cual es la deidad de Jesucristo. La deidad de Jesucristo, una de las 16 verdades fundamentales que nosotros estamos estudiando en estas semanas. Así que cuando lo tengan en su casa, por favor siga conmigo en la lectura. Mateo capítulo 1, 23, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora por tu amor, por tu misericordia, por la oportunidad que tú nos das en esta noche, Señor amado, de reunirnos, mis hermanos allá en casa y este servidor tuyo, Señor, acá en mi hogar, y nos unimos en oración, mi Dios amado. Que seas tú dirigiéndonos, Señor amado, en esta noche, de todo lo que vayamos a hacer sea para honrar, glorificar, bendecir tu santo nombre. Señor Jesús, te suplicamos que en esta hora pongas tu mano sobre la vida de nuestra hermana Patti Pavesio. Señor amado, que tu mano, Señor sanadora, toque su cuerpo en esta hora, la sane en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que en ese lugar ella sea testimonio de tu poder, de tu amor, de tu misericordia. Asimismo también con mi amada suegra, Señor Jesús, aquí en el hospital Claramás, que sea, Señor amado, sirviendo de testimonio de que tú eres un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Así te pido por cada uno de mis hermanos que están enfrentando dificultades en su salud. Sé tú, Señor, sanando, sé tú glorificando en sus vidas, Señor amado. Sé tú, Señor amado, dándonos la victoria en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como decía al principio, esta es la tercera verdad fundamental que estamos estudiando en estos días. Y se trata de la deidad de Jesucristo. El Señor Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. Lo declara la Escritura en esta lectura que acabamos de tener, en Mateo 1, capítulo 23. Pero también vayamos al Evangelio según San Lucas, para poder entender de su nacimiento virginal. Es decir, de ese acontecimiento maravilloso, extraordinario, que nació el Señor Jesucristo, no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. En una mujer que todos conocemos,
el cual su nombre es María. De ahí nace el Señor Jesucristo después de haber sido engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 31 al 35. Yo quiero, por favor, que siempre mantengan sus Biblias abiertas. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será? Vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo será que nacerá llamado Hijo de Dios. Repito, versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Escúchalo bien. Lucas capítulo 1, versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La Biblia especifica, explica de que el Señor Jesucristo no fue creado por voluntad de hombre, pues María aún no había conocido varón. Ella le preguntaba al ángel que cómo podía ser posible que de ella iba a nacer un hijo si ella todavía no había tenido relaciones con su esposo, con José. El ángel explica que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella y que la gloria de Dios le iba a cubrir. Es decir, que esta mujer, a la hora de tener a ese niño en ese vientre, no había conocido varón. Por eso es importante que nosotros entendamos el nacimiento virginal de Jesucristo, el Hijo de Dios. Estos pasajes de la Escritura nos dan entendimiento, nos dan un conocimiento de cómo fue todo esto que al ser humano le cuesta entender. Digo que al ser humano común le cuesta entender porque todos tenemos un razonamiento humano. Todas las personas quieren darle una interpretación debido a lo que conocen, debido a la limitante del conocimiento que puedan tener. Por muy inteligente que sea una persona, por muy estudiada que sea un ser humano, no tiene la capacidad humanamente de poder entender algo como esto. ¿Por qué? Porque solamente a través del Espíritu Santo de Dios podemos nosotros escudriñar la palabra del Señor y poderle dar esa claridad. Puede tener esa claridad en nosotros cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios cuando leemos la Escritura. La Escritura no es para interpretación personal. La Escritura no la podemos entender con nuestro propio raciocinio. Lo importante de todo esto es que nosotros tengamos la guianza del Espíritu Santo de Dios para escudriñar la palabra del Señor y así poder entender estos misterios tan maravillosos, tan grandes, que son tan importantes en nuestra fe cristiana. Nosotros reconocemos que Jesucristo nació
de una mujer que no había conocido varón, pero que fue el Espíritu Santo el que engendró a Jesucristo en el vientre de María. Con esto podemos entender su nacimiento virginal. Había una promesa del Señor. Había una promesa sobre Jesús. Pero también habla de su vida sin pecados. Habla de que Jesucristo vivió en esta tierra y vivió una vida sin pecado. Vivió una vida en todo tiempo con tentaciones como cualquiera de nosotros y fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Una de las cosas al entender la deidad de Jesucristo, al entender la maravillosa vida de Jesucristo, es que vivió su vida sin pecado. Vea lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Está hablando de que Jesucristo llegó a ser ese sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque vivía su vida sin pecado. Solo la persona que vivía sin pecado, como el sumo sacerdote, él llegaba y se presentaba delante de Dios, y se presentaba primeramente por sus pecados, y luego que era santificado delante del Señor, tenía la oportunidad de presentar los pecados de todo el pueblo. Pero en esta escritura podemos entender que Jesucristo, el deseo de Dios es que no solamente fuera el sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta delante de Dios por el pago de los pecados tuyos y míos, sino que también asimismo fue un sumo sacerdote que presentó esa ofrenda al Padre y fue acepta delante de él. Su vida sin pecado lo hace la ofrenda perfecta, y el único capacitado, el único con el suficiente valor para poder presentar esa ofrenda. Él es la ofrenda y el sumo sacerdote, porque su vida fue sin pecado. Vea que lo que dice la escritura en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 2, 22. Sígame ahí en su casa, por favor, que es maravilloso que juntos podamos estudiar estas verdades fundamentales, lo que nosotros creemos. Amén. Versículo 22 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Lo declara la Escritura. Si la Escritura lo declara, nosotros debemos darle la seguridad, la fe de que esto fue de tal manera. Él vivió sin pecado y no habló mentira en su boca. Mire, qué maravilloso que nuestro Señor Jesucristo vivió su vida sin pecado, dándonos dándonos a nosotros el ejemplo exacto de que nosotros podemos vivir nuestra vida agradando todos los días a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios quiere que nosotros vivamos una vida en paz y en santidad. Cuando hablamos de santidad es hablar de vivir una vida sin pecado, de agradar al Señor todos los días de nuestra vida. La vida santificada en cada uno de nosotros significa nosotros separados para Dios. Vivir nuestra vida de tal manera que en todo lo que hagamos, que en todo lo que digamos, siempre le demos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo era ese 100% hombre y 100% Dios.
La deidad de Jesucristo significa que Jesucristo era 100% Dios también. Es 100% Dios. Y aquí es donde muchas personas entran en dificultad en creer que solamente el Padre tiene esa divinidad. No. También Jesucristo pues es el mismo Dios. También el Espíritu Santo, porque tres son lo mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Lo habíamos hablado en la segunda verdades fundamentales, hablando acerca de la Trinidad. Nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios. Aunque caminó por esta tierra, aunque caminó por estos caminos, aunque caminó por lugares desiertos, caminó en medio de pecadores, caminó en medio de tantas multitudes de personas, pero llevó su vida sin pecado y no se halló mentira en su boca. Mire qué maravilloso ejemplo. Ese ejemplo nos lo dio de Jesucristo para que nosotros no tengamos excusa. Fíjese que hay algo importante en reconocer. En esta unión hipostática que hay. Cuando hablo de unión hipostática es algo que en Cristología, Cristología es el estudio de la persona de Jesucristo. Se habla acerca de esta unión hipostática. Esta unión significa que en Jesucristo habían dos naturalezas. La naturaleza divina y la naturaleza humana. Solo en Jesucristo ha existido tal unión hipostática, estas dos naturalezas. Jesucristo, cuando estaba con los pies puestos en esta tierra, sentía dolor, sentía frío, sentía angustia, sentía como cualquiera de nosotros sentimos, pero no dejaba de ser 100% Dios. Cuando Jesucristo fue a llegar ese momento, a prepararse porque iba a entregar su vida en la cruz del Calvario, Él le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Ahí estamos hablando la humanidad de Jesucristo. ¿Por qué estaba hablando la humanidad de Jesucristo? Porque sabía el dolor al cual tenía que enfrentarse por amor a ti y por amor a mí. Era natural, Jesucristo 100% Dios. Cuando llegaron esas personas a atraparlo, cuando llegaron a agarrarlo, a apresarlo, como que fuera un delincuente. Dicho sea de paso, estábamos hablando que es un hombre que vivió sin pecado, que no hubo mentira en su boca, pero fue perseguido como cualquier criminal. En su divinidad, Él podía pedirle al Padre, Él podía pedirle al Padre que le diera una legión de ángeles y que pudieran acabar con todos aquellos enemigos que se habían levantado en Jesucristo. Pero no fue así, se sometió a la voluntad del Padre y sufrió como hombre en esta tierra por amor a ti y por amor a mí. Pero nunca dejó de ser Dios. Es algo bien importante que tenemos que entender. Es algo bien importante que todos los días tenemos que recordar. Que Jesucristo fue 100% hombre, pero también 100% Dios. Y sigue siendo 100% Dios. Cuando hablamos de la deidad de Jesucristo, también entendemos el poder que tenía para hacer milagros. Lo declara en Hechos capítulo 2, 22. Vayamos a la escritura. En Hechos capítulo 2, 22. Sígame conmigo, por favor, allá en su hogar. Qué maravilloso es escudriñar de la palabra del Señor. Sus milagros. El poder que Dios tenía para hacer esos milagros. Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas
palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Está describiendo la palabra del Señor que Jesucristo era un autor de maravillas, de prodigios, de señales, de milagros. Donde Cristo pasaba, las cosas no seguían igual. Tenía la potestad divina para poder revivir a Lázaro, para poder dar vida a Lázaro. Un maravilloso poder en Jesucristo. Veamos lo que dice la Biblia en Hechos, capítulo 10, 38. Siguiendo con el poder que Jesucristo tiene para hacer milagros. Hechos capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Oiga lo que dice. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pues tenemos que entender lo que dice la Escritura acá. Que el mismo Dios lo ungió, que el mismo Padre lo ungió con el Espíritu Santo. Por eso es que cuando los endemoniados lo miraban, querían salir huyendo. El Señor los reprendía y dejaba esas vidas limpias para honra y gloria de su nombre. ¿Por qué? Porque Él tenía el poder, porque Él tiene el poder, porque Él tiene la autoridad. ¿Por qué? Porque Él, aleluya, fue ungido, es ungido por el Padre con el Espíritu Santo de Dios. Y todavía ese poder está vigente. Ese poder no fue solamente allá en la iglesia primitiva. Ese poder sigue vigente en la iglesia del Señor. Porque nosotros, aleluya, somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Ese poder nos lo ha dado Dios a nosotros. Para que nosotros también hagamos proezas. Pero también cuando hablamos de Jesucristo no podemos olvidar de su obra vicaria en la cruz. Primero de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Vaya conmigo a Primero de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Aleluya, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Jesucristo fue el que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. No fue nadie más. No hay otro, aleluya, que tenga el poder, aleluya, que pueda reclamar nuestra vida para Dios, porque solamente fue Jesucristo quien dio su vida en la cruz del Calvario. Mucha gente dice, no, si tú haces bien y si tú haces el otro y si aquí todo está bien. Pero nada de eso te puede dar la oportunidad de vida eterna, sino que solamente es a través de Jesucristo. Muchas religiones dicen, mira, haz las cosas bien y vas a llegar al cielo. Pero la Biblia a mí me dice nada más que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. Lo dice la Escritura. Es bien clara la Escritura. Porque solamente Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Solamente Jesucristo dio su vida en ese madero. Derramó su sangre por perdón de nuestros pecados. Vayamos a ver lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Solamente Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, hermano. Solamente a través de Jesucristo tenemos salvación y vida eterna.
Solamente a través de Jesucristo, ay santo, solamente a través de Jesucristo nosotros alcanzaremos la vida eterna. Solo es a través de Jesucristo. No importa lo que nosotros queramos hacer, no importa cuántas cosas buenas podemos hacer. Lo único que nos garantiza llegar al Padre, llegar al cielo, es a través de Jesucristo. Es de mantener nuestra vida santificada por ese sacrificio maravilloso que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No es a través de buenas obras. Las obras son buenas. Las obras son necesarias en nosotros. Pero nada de eso nos compra la vida eterna. Yo me siento incómodo muchas veces cuando dice, oye, es que la salvación es gratuita. La salvación no cuesta nada. Mira, eso es fácil. Sí. No te cuesta nada a ti, pero sí costó la vida del Hijo de Dios. La salvación tiene un valor incalculable, inmensurable. La salvación tiene un precio que no lo podemos pagar con todo el oro que hay en esta tierra. ¿Por qué? Porque solamente la sangre del Cordero, de aquel hombre que no pecó, de aquel hombre que no habló mentira, de aquel hombre que caminó recto delante de Dios y delante de los hombres, que fue quien dio su vida en la cruz del Calvario, que por ese sacrificio perfecto que Él hizo, tenemos hoy salvación y vida eterna. Así que cuidemos bien la salvación. Mucha gente dice, no, salvo siempre salvo. Fíjate, ya tú has sido predestinado, ya tú olvídate, ya eres salvo. Hagas lo que hagas, mira, no te pierdes. No, déjame decirte, querido hermano, con mucho cuidado. La salvación se puede perder si nosotros la descuidamos. Dice la Escritura que guardemos nuestra salvación con temor y temblor, porque se puede perder. Esto es algo importante que nosotros tenemos que entender. Esto es algo importante que nosotros tenemos que apreciar, que tenemos que valorar, que fue la sangre del Cordero la que se derramó en la cruz del Calvario por nosotros, que todo el tiempo, que en todo momento somos mal agradecidos con el Señor. Yo creo que estas palabras son un poco fuertes y duras, pero muchas veces no valoramos el sacrificio tan grande que Dios nos ha permitido. El sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, muchas veces lo tomamos tan a la ligera y vivimos una vida muy acomodada y nos olvidamos de que fue Dios que tuvo misericordia de nosotros y mandó a su Hijo unigénito para que fuera el precio por los pecados nuestros. Vayamos a 2 Corintios capítulo 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia delante de Él. ¿Qué significa esto? Que Jesucristo en la cruz del Calvario se hizo pecado por nosotros, llevó todas nuestras cargas, llevó todos nuestros pecados, para que nosotros, a través de ese sacrificio, Jesucristo nos vea, el Señor Padre nos pueda ver santificados, justificados. Dice la Escritura en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, lo cual significa que antes de que nosotros aceptáramos a Jesucristo como Señor y Salvador personal, estábamos enemistados con Dios. Yo no sé qué tú piensas de esto, pero imagínate lo que es estar enemistado con Dios. Yo no quiero entender algo más así. Yo le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, que ahora tú y yo hemos sido justificados a través de Jesucristo, porque fue Jesucristo quien cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario. Otra de las cosas importantes en Jesucristo que nosotros tenemos que recordar fue su resurrección corporal de entre los muertos. Cuando hablamos de la deidad de Jesucristo, también tenemos que tomar en cuenta
su resurrección corporal. No fue en espíritu, fue corporal. Fue el cuerpo que él resucitó de entre los muertos. Dice Mateo capítulo 28, versículo 6. Ya casi estamos por terminar. ¿Cuántos dicen amén? Ya los escuché. Mateo capítulo 28, versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Lo habían puesto después de que había sido sacrificado en la cruz del Calvario. Pero ya había habido un anuncio que él iba a resucitar al tercer día. Todos conocían que Jesucristo iba a resucitar al tercer día. Todos lo sabían, mas no todos lo creían. Pero en ese tercer día se resucitó Jesucristo de entre los muertos. Óigame, la muerte, la tumba no lo pudo detener. Porque ahí venció la muerte, venció la tumba. Resucitó de entre los muertos. Y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Diga el Señor. Vayamos a Lucas capítulo 24, versículo 39. Porque aún algunos que habían escuchado que había resucitado no podían creerlo, tenían que verlo para creerlo. Hay mucha gente, no solo en aquel tiempo, sino que todavía es, que tienen que ver las cosas para creerlas. Óigame, en cuanto a la Biblia dice que esto es por fe y no por vista. El Evangelio es por fe y no es por vista. Mirad mis manos y mis pies. Escucha lo que decía Jesucristo. Que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Lo que significa aquí es que Jesucristo resucitó corporalmente. Óigame, después de 3 días cualquier cuerpo empieza en descomposición. Cualquier cuerpo. Pero el Espíritu Santo de Dios, aleluya, con Jesucristo, aleluya, da vida al cuerpo de Jesucristo y empieza a caminar entre aquella multitud de personas. Empiezan a ver a aquellas personas, a ver lo que Él, quién Él era. Él empieza a enseñar las marcas que habían en su cuerpo, cuando le habían traspasado sus manos, cuando le habían traspasado sus pies, cuando le habían lastimado su costado. Él mismo resucitó corporalmente y no había nadie que pudiese negar eso. Yo no sé de ti, pero yo me imagino ese momento cuando Jesús empieza a caminar ahí y empiezan aquellos hombres a ver ese maravilloso Señor Jesucristo. Óigame, y aún muchos, aún viéndolo, aún viendo todo ese gran milagro, viendo eso maravilloso que era ver Jesucristo, y que Él les habló todavía cuando Él se presentó, dicen los escritores, dicen los eruditos, que se presentó casi como a 500 personas. Como 500 personas vieron a Jesucristo resucitado. Pero solo 120 pudieron esperar en la promesa. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que muchas veces Dios está tan cerca de nosotros. Muchas veces podemos palpar el poder de Dios en nosotros. Y aún así dudamos de su poder. Aún así todavía dudamos de que Él puede hacer ese milagro que tú estás esperando. Aún así dudamos, aún así ponemos esa piedra enfrente de nosotros, obstaculizando lo que Dios quiere hacer en tu vida. Déjame decirte, amado hermano, que tú me escuchas en esta hora. Y yo quiero que escuches estas palabras bien con atención. Ya para concluir en esta noche. Yo no sé lo que tú estás esperando de Dios. Yo no sé qué milagro tú estás esperando de nuestro Señor Jesucristo.
Pero en este día, en esta hora, yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, aquel que resucitó de entre los muertos, aquel que caminó en medio de toda esa multitud, aleluya, después de que haber sido 3 días sepultado en una tumba, ese mismo Cristo que yo te hablo en esta noche, esta palabra del Señor que yo te hablo en esta noche, yo quiero que llegue hasta lo más profundo de tu corazón y traiga la confianza, traiga la certeza, traiga, aleluya, esa fe nuevamente dentro de ti, aleluya, que en esta noche tú puedes alcanzar aquello que tú estás esperando, aquello por lo cual tú has doblado rodillas. Yo no sé cuál sea tu petición, pero este Cristo maravilloso, que la muerte no lo pudo detener, que resucitó al tercer día, sigue teniendo el mismo poder, dándote en esta noche a ti la victoria y a nosotros el poder glorificar y exaltar su santo nombre. Dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 15, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo esto fue cumplimiento de la palabra del Señor, para luego la exaltación a la diestra de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Ya para terminar en esta noche, yo siento la presencia del Señor en mí. Yo siento la presencia del Espíritu Santo. Cada vez que estudiamos su palabra, cada vez que tenemos la oportunidad, aleluya, de hablar de sus grandezas, hay un fuego dentro de mí que me quema. Y es el fuego del Espíritu Santo. Que esta vida empieza a tornar, esta palabra empieza a tornar vida en cada uno de nuestros corazones. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viendo los sellos, fue alzado y le recibió en una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este Cristo maravilloso que yo te hablo en esta noche, también un día regresará por nosotros y nosotros estaremos con él para siempre, por toda la eternidad. Gracias damos a nuestro Señor Jesucristo en esta noche, que su palabra nos ayuda a seguir hacia adelante, que su palabra nos da la confianza que si Él venció, nosotros también venceremos. Así que en esta noche yo te dejo con esta escritura y pido al Señor que Dios siga hablando a tu corazón. Y te pido a ti que sea lo que estés esperando en el Señor, decláralo hecho para honrar y gloria de su nombre. Así que, amado hermano, amado amigo que me hacen escuchar en esta noche, si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a que nos visites en el 132 de Palisade Avenue en Garfield, New Jersey, la iglesia Príncipe de Paz. Te saluda el pastor Rodolfo Solórzano, tu amigo y tu servidor. Y asimismo un grupo, una familia tan grande que siempre está dispuesta a servir a todo aquel que llega a la casa. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y seguimos adelante en el nombre de Jesús. Amén y amén.